Ahora empezamos con la segunda parte de la lección 2, que está sobre los verbos en tiempos simples. Estuvimos hablando sobre las conjugaciones del verbo be en el pasado, que son los siguientes. I was, we were, you were, he, she or it was, they were. Entonces hay que recordar estas conjugaciones porque el verbo be es uno que tiene muchos usos en la gramática inglesa. Ahora vamos a hablar sobre el uso del verbo do en las oraciones negativas en el pasado. Cuando hablamos en la forma negativa en el pasado, cambiamos los verbos a la conjugación en primera persona singular en el presente. Sin embargo, usamos el verbo do en pasado. Y en pasado el verbo do es did. Did. Aquí están algunos ejemplos. I went to school today. I went to school today. Went quiere decir fui y es la forma del verbo go en el pasado. I went to school today. Para cambiar esta oración a la forma negativa, pero todavía en el pasado, haríamos lo siguiente. Ponemos el verbo do en la forma del pasado. Entonces tenemos I did. Luego agregamos la palabra not para mostrar que es una oración negativa. Entonces tenemos I did not. Y usamos el verbo principal, que es go. Lo conjugamos en el tiempo presente en la forma de primera persona. Entonces tenemos I did not go to school today. I did not go to school today. Esta es la forma negativa en el pasado de la oración I went to school today. Otro ejemplo sería we felt cold. We felt cold. El verbo feel está en el pasado, entonces we felt cold es una oración en el pasado. Para cambiar esta oración a la forma negativa, tenemos que agregar la forma del verbo do en pasado, que es did, la palabra not, y también la forma del verbo principal, que es feel. Dejamos ese verbo en el tiempo presente en la forma de primera persona singular. Entonces tenemos we did not feel cold. We did not feel cold. Y tenemos el opuesto de we felt cold. ¿Nos sentimos frío o no nos sentimos frío? Usamos las palabras did not y luego el verbo conjugado en la forma de primera persona presente en cada caso. Entonces eso es el proceso para formar oraciones negativas de las oraciones regulares en el pasado. Unas excepciones importantes son el verbo be y el verbo can, que no se cambian en la forma negativa pasada porque no requieren el uso de do. Por ejemplo, si usamos el verbo be, podríamos formar una oración como He was here 2 minutes ago. Él estaba aquí hace 2 minutos. He was here 2 minutes ago. Para cambiar esta oración a la forma negativa, podemos decir He was not here 2 minutes ago. He was not here 2 minutes ago. Entonces nada más agregamos not. No tenemos que usar la palabra do. Ok, ahora voy a dar un ejemplo utilizando el verbo can. I could not finish the test. I could not finish the test. Yo no podía terminar con el examen. Yo no podía terminar el examen. I could not finish the test. En este caso usamos el verbo can en el pasado, que es could. C-O-U-L-D. Could. Y la palabra not, pero no se requiere el verbo do. Entonces be y can son excepciones a esa regla. Ok, entonces ahora terminamos con las conjugaciones en el pasado y vamos a ver una práctica corta al fin de esta lección que incluye algunos verbos en el pasado. Ahora vamos a ver el tiempo futuro.
Para conjugar los verbos en el futuro, hay que usar la palabra will con el verbo en la forma de infinitivo. Y la forma de infinitivo es algo que vamos a ver en la próxima diapositiva. Solo hay una forma de cada verbo en el futuro para cualquier sujeto. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. El verbo be en el futuro es will be. Y eso funciona para todos los sujetos. I will be, he will be, she will be, we will be, they will be, etc. Run en el futuro es will run. Mark en el futuro es will mark. And begin en el futuro es will begin. Entonces, en casi todos los casos usamos en todos los casos cuando conjugamos un verbo en el futuro usamos la palabra will. Y la forma del verbo usualmente es muy similar a la forma del verbo en el presente, pero a veces cambia porque realmente no estamos usando la forma del verbo en presente, estamos usando la forma de infinitivo. Y vamos a ver qué es la forma de infinitivo. ¿Qué es el infinitivo? Existe una expresión del verbo que no se refiere a ningún tiempo. Este se llama el infinitivo. Sin embargo, es importante reconocerla porque tiene aplicaciones en la gramática inglesa, tanto como en la gramática española. Entonces vamos a ver algunos ejemplos del infinitivo. La traducción literal de ser o estar, que son verbos en el infinitivo, es to be. To be. Entonces en inglés, para traducir la forma de infinitivo de un verbo en español, usualmente agregamos la preposición to. Entonces tenemos to be. La traducción literal de hacer es to do. Y la traducción literal de poner es to put. Ahora, ¿cómo podemos reconocer el infinitivo? En español se reconoce el infinitivo por las terminaciones AR, ER o IR. En inglés se reconoce el infinitivo por la palabra to, que va antes del verbo. Este es importante porque en muchos casos el verbo en infinitivo parece igual al verbo conjugado en la primera persona singular en el presente. Por ejemplo, la forma de infinitivo del verbo trabajar en inglés es to work. También la conjugación del verbo work para la primera persona en el presente sería I work. Entonces work es el mismo entre el infinitivo y el tiempo presente. Sin embargo, hay una excepción a este y eso es el verbo be. El verbo be tiene una forma diferente en el infinitivo que en el presente. Una aplicación del infinitivo es en la conjugación de verbos en el futuro. Por ejemplo, la conjugación del verbo to be, que es ser o estar, es will be en lugar de will is o will am. Entonces, por eso hay que reconocer el verbo to be. El infinitivo del verbo ser o estar en español es to be, o nada más be, que usamos con el futuro. Sin embargo, la palabra be no tiene otro uso, fuera de uso como un verbo en el futuro o como un verbo en la forma de infinitivo. Entonces, por eso a veces hay que reconocer el tiempo o la forma de infinitivo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la forma de infinitivo está muy similar o igual a la forma del verbo en el tiempo presente. Ok, entonces ya que discutimos el tiempo futuro y el uso del infinitivo en él, vamos a ver algunos ejemplos del uso del futuro en oraciones negativas. Para formar el futuro negativo no es necesario usar el do. Lo único que tenemos que hacer es agregar not entre la palabra will y el verbo y la conjugación del verbo. Por ejemplo, we will go to the movie theater. We will go to the movie theater. ¿Cuál sería la forma negativa de esta oración? Bueno, lo único que tenemos que hacer es agregar not entre will y el verbo. Entonces, tenemos we will not go to the movie theater. We will not go to the movie theater. El segundo ejemplo dice he will be performing at graduation. Para cambiar esta oración a la forma negativa, nada más hacemos lo mismo.
He will not be performing at graduation. He will not be performing at graduation. I will walk very quickly. I will walk very quickly. La forma negativa sería I will not walk very quickly. I will not walk very quickly. Entonces eso es como formamos el negativo en el tiempo futuro. Ok, entonces ahora hemos visto las reglas para conjugar los verbos en los tiempos simples, que son o sencillos, que son past, present y future tense. Pasado, presente y tiempo futuro. Ok, el primero dice how, y luego vamos a utilizar el verbo to be, your weekend. En este caso, sabemos que tenemos que conjugar el verbo to be en el pasado. Entonces, sabemos que la forma del verbo to be va a ser uno de los siguientes: am, is, was, were, y nada más estos, was or were. Entonces, ya que estamos hablando de su fin de semana es una sola cosa. Por eso vamos a usar la tercera persona singular, que es was. How was your weekend? How was your weekend? El segundo ejemplo dice, vamos a ver, corrección, was. El segundo ejemplo dice, he, luego vamos a usar el verbo to go en el pasado, to Salt Lake City. La conjugación de to go en el pasado es went, W-E-N-T, went, para todos los sujetos. Entonces, sabemos que eso es la conjugación que vamos a usar. He went to Salt Lake City. La tercera dice, o el tercero dice, the group, luego vamos a usar el verbo to buy en el pasado, 15 cheeseburgers. La conjugación de to buy en el pasado es un poco extraño. Es bought. Pero se deletra de una manera muy extraña. Se deletra B-O-U-G-H-T. Bought. Y eso es como lo pronuncia. The group bought 15 cheeseburgers. Porque bought es la conjugación del verbo buy en el pasado. Para todos sus sujetos. Bought. Ok, el último dice we. Luego vamos a usar el verbo drive en el pasado. For 13 miles. El verbo drive es un verbo irregular y en el pasado la conjugación es drove.